Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, correspondiente al domingo 24 de marzo del año 2024. En este día, el pastor Yesiel Carvajal, dando continuidad a la serie acerca de la muerte de Jesús, nos estará hablando acerca de la entrada triunfal a Jerusalén desde una nueva perspectiva. Así que disfrutemos de este tiempo juntos, compartamos con la familia, tengamos un tiempo de encuentro con el Señor. Pedimos que este tiempo sea de edificación para cada uno y que el Señor hable a nuestros corazones. Todos sean bienvenidos. Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. En mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo. Más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y también de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Estamos en plena Semana Santa. El día de hoy se celebra en el mundo cristiano la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En el marco de ese Domingo de Ramos, que también se le llama, vamos a revisar el evento histórico sin meterle mitos, sin espiritualidades que nos alejan realmente del evento histórico, sin sobrecargar énfasis, pero sobre todo con el deseo de que el texto fluya como agua de vida en nuestro ser. Vamos a aprender sobre el servicio cristiano auténtico a la luz de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, antes de su muerte y de su resurrección. Les invito a que trabajemos el capítulo 12 de Juan. Quizás no vamos a alcanzar por el tiempo todo el capítulo, pero vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 12 de Juan, para de esa manera empezar con este texto. La palabra del Señor dice: 6 días antes de la Pascua, Juan capítulo 12, verso 1, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Palabra del Señor, para empezar. Bien. Aquí estamos, con este texto maravilloso de varios que hay sobre la Semana Mayor. A 6 días de la Pascua, encontramos a Jesús haciendo una visita pastoral. Sí, Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y él sabe que se le vienen días muy duros, y decide ir a visitar, es como una visita pastoral, a estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que eran de su confianza, y ellos le preparan una cena. Jesús sabe que los días que se le vienen son duros, decía hace un momento, porque él sabe que son días de adulamiento y a la vez de rechazo, de popularidad, pero de muerte. Va a casa de sus amigos a tomarse un cafecito. No sabemos qué comieron, pero es el acto de comer juntos. Por favor, no dejemos de ver estas facetas de Jesús, el de Nazaret, el verdadero, el histórico. Le hicieron una cena. Y ahí cenando con Jesús, el que había estado muerto, el que Jesús resucitó. Así, escuchen, así como entra en la casa de uno que estuvo muerto y luego resucitó, entrará a Jerusalén donde lo matarán para luego resucitar. Hay un mensaje poderoso en la visita de Jesús a Lázaro antes de entrar a Jerusalén. En el versículo 3, María exalta a Jesús, sin saber que de esta manera lo estaba preparando para la sepultura. Era una costumbre judía esto de limpiar los cuerpos, justamente en estos tiempos previos a la sepultura. Y eso hacía ella, sin saber que cumplía una ritualidad preparatoria
para lo que en los próximos días se vendrían. Continuamos con el texto. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Miren qué interesante cómo continúa este relato, esta narrativa tan importante. Sí, el antirreino siempre está presente. Un ladrón cuestionando el manejo del dinero del grupo de Jesús. Para este sujeto, dar a Jesús algo costoso es un gasto. Y argumenta esto de los pobres, aunque él no cuidaba de los pobres, dice el texto, sino porque veía una cantidad factible de alguna porción sacar de allí. Desde la perspectiva del reino de Dios, todo lo que se hace para Jesús, que aromatiza justamente con su presencia, dando paz y esperanza. No es un gasto, es una inversión, ¿me entiende? Suena loable y altruista el argumento de Judas Iscariote, pero proviene de un mal corazón, de alguien que amaba el dinero. Y Jesús declara que ese gesto, como lo dije anteriormente, lo estaba preparando para la sepultura. En el versículo 9 pasa algo muy interesante. Miren lo que dice el texto. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Qué interesante. Ya digo, este texto tiene tantos entretelones, tanta riqueza, que es imposible poder exponerlo en tan poco tiempo. Pero Jesús quiere manejar un perfil bajo y la gente se entera que está ahí y vinieron a ver no solo a Jesús, dice el texto, sino a Lázaro, pues se había difundido la noticia que estuvo muerto 3 días y Jesús vino y lo resucitó. Entonces querían ver al que estuvo muerto y al que lo resucitó. ¿Qué tal? Gran novelería. Espectáculo puro. Claro. Veamos al ex muerto y a su resucitador. Están juntos. Es una ganga. Vamos allá. Y vienen de la ciudad que está en fiesta de la Pascua a ver esto que está sucediendo en Betania. Esto es clave decirlo, hermanos y hermanas. En la multitud que va a buscar a Jesús no necesariamente hay piedad, hay hambre de satisfacer curiosidades, hay novelería, hay cierta admiración, pero no una lectura teológica. Vuelvo a repetir porque esto es importante. En la multitud no hay piedad, hay hambre de satisfacer curiosidad, hasta quizás el anhelo muy profundo de sacarle a Jesús por ahí un milagrito. Hay novelería, hay cierta admiración, pero no hay lectura teológica, de coyuntura ni del personaje. Tal como sucede en estos días, en muchos escenarios religiosos. Y hermanos, hermanas, desde el verso 10 al verso 11, empezamos a encontrar enseñanzas eternas sobre el servicio. Sí, enseñanzas absolutamente importantes desde la perspectiva cristiana de lo que es el servicio. Vamos a leer el versículo 10 al versículo 11 del pasaje que estamos trabajando. Juan 12, versículo 10.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué revelador este texto! Los sacerdotes, sí, los fariseos, los saduceos, todos ellos habían acordado matar a Lázaro. Pues él era la mejor evidencia de que Jesucristo tenía poder, de que Jesucristo levantaba muertos, de que Jesús estaba más allá de la ley seca y muerta que ellos pregonaban sin resultado alguno, de que Jesús era y predicaba la verdad. Prefirieron destruir las pruebas a cambiar de parecer. No era un acto racional, pero el pecado provoca actos de irracionalidad pura. Adicionalmente, muchos judíos habían dejado el judaísmo para seguir a Jesús. Entonces, no es exagerado decir que Jesús les resultaba a esta gente un personaje totalmente incómodo, del que había que deshacerse. No les gustaba sentirse opacados por él. ¿Qué tal? Querían matarlo. La envidia, los celos de que las multitudes le seguían a él y no a ellos, los atormentaba. El antirreino en su plena expresión, deseando opacar a la luz del mundo para hacer brillar sus paupérrimas luces. En este sentido, hermanos y hermanas, la entrada de Jesús a Jerusalén es una trampa mortal. Es meterse en una cueva de asesinos. Es tirar una pedrada en el avispero. Es meterse en la boca del león rugiente. Ahí estos sacerdotes hacen y deshacen. Ahí se arreglan actos de injusticia y de traición en acuerdo con el poder político romano. Ahí se llevará a cabo el ataque final contra Jesús. Por esto es que esta entrada triunfal no es más que la entrada al sacrificio y no a la gloria humana. Tanta gente, de pronto sincera, bien intencionada, que quieren servir a Jesús, que quieren ser líderes, lideresas en las iglesias, que quieren ser pastores, pastoras. Si supieran en lo que se están metiendo, hermanos y hermanas. El servicio no es una entrada a la gloria humana, es una entrada al sacrificio. Creo que puedo, después de 35 años de ministerio pastoral a tiempo completo, creo que después de haber sido hijo de un pastor que sirvió por más de 50 años aquí en el país, hacer un atrevido análisis en este contexto que estamos viendo del servicio, del anhelo que se tiene de ser servidor, liderar, pastor, anciano en las iglesias. Creo que puedo atreverme a hacer un análisis de la evolución del imaginario pastoral en las iglesias del país. Esto empezó con los nadies. Me refiero a obreros, campesinos, artesanos. Ellos fueron los primeros pastores y líderes de la iglesia en el Ecuador. No estoy hablando de los misioneros foráneos que venían. Estoy hablando de los primeros que se convirtieron y abrazaron con pasión el servicio al Señor. Eran los nadies, obreros, campesinos. Ahí se imponía la imagen del misionero extranjero con sostén económico propio desde afuera. Los nadies. Otra vez, obreros, campesinos, máximo con escuela primaria. Así fue. Después, los discípulos de estos, los discípulos de los nadie,
Igual artesanos, obreros, normalmente de las barriadas pobres de las pocas ciudades que había a mediados del siglo pasado. Al menos ya tenían primaria, algunos secundaria. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, en la Iglesia Evangélica del Ecuador. Por eso hay que estudiar, hay que instruirse para investigar la historia de la Iglesia. Pero no solo los nadies y los discípulos de los nadies, hay una tercera generación. La de los colegiales, aquellos que nos enamoramos de Jesús y dejamos todo literalmente por seguirle y servirle, aguantando el azote de que íbamos a ser don nadies, pues habíamos dejado la universidad, etcétera, 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 y otros estigmas que se nos ponían. Ya estoy hablando de la década del 70 y 80. Tercera generación. Y después viene el actual. La de los empresarios y gente que tiene tiempo. Sí, como que el imaginario pastoral ha evolucionado y se ve en el ministerio una oportunidad. No es el caso de todos, desde luego, pero en general hay esta tendencia en las iglesias. Se ve en el ministerio la oportunidad de brillar, de ser visto, de ser reconocido, de asegurarse una vida buena y próspera, el espacio para demostrar y demostrarse a los demás como muy solventes, muy simpaticones y simpaticonas. Énfasis en la apariencia, discurso que se repite pero sin ninguna preparación de fondo, bíblica, teológica y pastoral. Dese en cuenta cómo ha evolucionado el imaginario pastoral, de los nadie a los discípulos de los nadies, a la tercera generación y a la actual, en que parece ser que hay toda un hambre, ¿no? Sobre todo de estos sectores que ven a la iglesia como una empresa más donde quieren posicionar su imagen, su prestigio, su apariencia. En el texto que estamos viendo esta mañana, Jesús nos deja claro: lo sagrado no es una entrada a la gloria humana, es una entrada al sacrificio. Lo sagrado no es, hermanos, para encontrar comodidad ni seguridad, es para desacomodarse de manera que los demás estén cómodos. El servicio no es para instrumentalizarlo en búsqueda de satisfacer egos egolátricos. Egos idolátricos también. Es para morir a fin de que la semilla del reino crezca. Muchos problemas y dificultades han tenido y seguirá teniendo la iglesia, por estos pecados humanos. Jesús entra a Jerusalén. Es una entrada triunfal al sacrificio, no hacia la gloria humana, la gloria de este mundo, la que le ofreció Satanás. No esa gloria que lo vitorea y que hace alarde de reconocimientos con flacos y muy poco sostenidos argumentos, sino solo la emotividad y una otra rama que se bambolea. Jesús entra a días de la Pascua a sabiendas que Él será el Cordero Pascual, que ahora Él será sacrificado. Esos hosanas de momento no lo desubican. Ya no se puede resistir. Bueno, al menos entrará en un pollino y no en un corcel militar romano. Jesús sabe que entra al sacrificio. Leamos los siguientes versículos. Juan 12, del 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él
y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La gente estaba entusiasmada, hermanos y hermanas. Sí, este judío que ha hecho milagros entra a Jerusalén. Israel estaba esperando su Mesías. Ellos creen que va a ser él quien lo va a reivindicar a Israel como pueblo escogido de Dios ante Roma, que ahora va a temblar ante su rey. Jesús cumple las profecías de Isaías y entra montado sobre un asnillo. Y me llama la atención el verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, sino cuando Jesús fue glorificado. A este evento de la vida de Jesús se le llama la entrada triunfal en Jerusalén. Pero como estamos viendo, los religiosos con su agenda para matarlo, la gente fervorosa pero ingenua, los discípulos sin entender nada, la fiesta judía de la Pascua en pleno apogeo. Jesús entra en silencio al sacrificio. Mire los comentarios que la gente hace durante la entrada de Jesús. Verso 17. Y daban testimonio de que él había levantado de los muertos a Lázaro. En el verso 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esa señal. Es decir, mire, la gente está ahí por las señales que Jesús ha hecho, no por una comprensión directa y clara de quién es Jesús. No asociaban para nada la Pascua con su entrada. No asocian para nada la entrada de Jesús en la casa de Lázaro, a quien resucitó. Simplemente están allí porque quieren verlo y lo declaran como rey y lo reciben con palmas en sus manos. Atención, el ejercicio de servir a Dios tiene muchas veces estos componentes, hermanos y hermanas. Agendas ocultas para hacer daño. Gente sincera pero inmadura. Cristianos de años, pero que no logran entender ciertas cosas del ministerio y de la vida de la iglesia, peor del reino de Dios. El jolgorio religioso que pone a competir a iglesias por el número y otras cosas más. Hermano, hermana, ya dijimos, el servicio no es una entrada a la gloria humana, es una entrada al sacrificio. Sí, este grito, Hosana al rey, en plena Jerusalén tomada por Roma, es un grito subversivo contra las huestes militares de Roma, es una provocación al imperio, es un insulto al César. Pues ellos enseñaban que el rey emperador era uno solo y estaba en Roma. Entonces, los soldados romanos dicen, ¿quién es este personaje? A quien la gente lo recibe en medio de gritos de victoria y lo proclaman rey, y claro, sacan y desenvainan su espada. Esta misma gente, hermanos y hermanas, alborozada, que agita palmas, 5 días después van a cambiar de Hosana a crucifícale. 5 días después. Yo quiero aquí hacerles una pregunta. ¿Cuál es el más grande sacrificio que usted ha tenido que hacer para seguir y servir a Cristo? Si es que lo ha hecho, desde luego. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el más grande sacrificio que usted ha tenido que hacer para seguir y servir a Cristo? Hermanos y hermanas, otra vez, el servicio no es una entrada a la gloria humana, es una entrada al sacrificio. Continuemos leyendo el pasaje
Tiene tanto este texto. Vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Verso 19 de Juan 12. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Qué hermoso. Hermanos, hermanas, el servicio no es un campo para ganar popularidad. El servicio no es el campo para la competencia en popularidad. En el verso 19 que acabamos de leer, los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguimos nada. El mundo, la gente se va tras él. Está implícito, y no tras nosotros, sino tras él. En medio de esta entrada triunfal, los religiosos de Israel, discúlpeme, usando una expresión popular ecuatoriana, se comen la más amarga, pues con sus ojos atestiguan que el pueblo lo acepta y recibe y va tras Jesús. Y esto es una sentencia de muerte. Hay que matarlo. Está alborotando todo. Nuestra gente está creyendo en él. Hay que entramar un plan con Roma, pues al fin y al cabo ellos también están horrorizados con que este personaje es rey y para ellos es su César. Y a nosotros nos han dejado de seguir. Así que hay que matarlo. Desen cuenta estas cosas que hay, estas pasiones humanas que hay y que tienen que ver para nosotros el día de hoy con verdades fundantes del servicio. El servicio no es el campo para la competencia en popularidad. Se van tras él, no tras nosotros, matémoslo. Pero no solo ello. Ya leímos, verso 20, había unos griegos que habían subido a adorar a la fiesta. La Pascua se había ganado una fama tremenda en el mundo antiguo y mucha gente de África, de Europa, llegaban a participar de la fiesta de la Pascua de los judíos, queriendo redimir quizás pecados, y habían llegado también unos griegos. Y hablaron con Felipe y él con Andrés y juntos fueron a decirle a Jesús: Señor, hay unos griegos que quieren verte. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por un lado, los maestros de la ley queriendo matarlo, los griegos queriendo verlo. Jesús anuncia que va a ser glorificado, no por los gritos de la multitud. Su Padre lo va a glorificar luego del sacrificio. La competitividad, búsqueda de la popularidad, la búsqueda insaciable del éxito, la acumulación de poder, no deben tener cabida en el ministerio, hermanos y hermanas, en el servicio. Si deseamos seguir siendo una iglesia en el Inca sana, que predica y promueve los valores del reino de Dios, este tema debe ser tratado, abordado con madurez y no con simplismos propios de inexpertos o novatos. La entrada de Jesús en Jerusalén debe dejarnos enseñanzas transformadoras a los que seguimos 21 siglos después a Jesús en esta entrada. Lo sagrado
No es el campo, el servicio no es el campo para la competencia en popularidad. Segunda verdad importante. Leamos del verso 24 al 27 de Juan 12 para ir terminando. Desde el 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Palabra del Señor. Tremendo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto Jesús lo dice en la entrada triunfal. Hermanos y hermanas, no se puede engendrar vida sin dar la propia. No es posible ayudar a vivir si uno no está dispuesto a desvivirse por los demás. Nadie contribuye a un mundo más justo y humano viviendo apegado a su propio bienestar. Nadie trabaja seriamente por el reino de Dios y su justicia si no está dispuesto a asumir los riesgos y rechazos, la conflictividad y la persecución que sufrió Jesús. Nos pasamos la vida tratando de evitar sufrimientos y problemas. La cultura de bienestar nos empuja a organizarnos de la manera más cómoda y placentera posible. Ese es el ideal supremo. Sin embargo, hay sufrimientos y renuncias que debemos asumir si queremos que nuestra vida sea fecunda y creativa. El hedonismo no es una fuerza movilizadora. La obsesión por el propio bienestar empequeñece a las personas. Hermanos y hermanas, llevo una profunda preocupación por algo que afecta y golpea a la iglesia del Señor hoy, en estos tiempos. Poca gente que realmente quiere seguir y servir a Jesús, y esos pocos o pocas muy frágiles, muy delicados, muy delicadas, se han dejado permear por ese ámbito que vivimos de los derechos, de los respetos exagerados y bienestar por sobre todo. Se abaten por poca cosa, se enervan, se desaniman, se emponzoñan fácilmente. Hay que hablar despacito, porque si no, ¡ay!, abandonan el ministerio. La obra del Señor se frena con hermanos y hermanas así, con servidores y servidoras así. Se requiere gente madura emocionalmente, madura psiquiátricamente, con buena salud mental para no dañar la obra del Señor, para no frenar el avance del reino de Dios. Jesús tuvo en su equipo muchos perfiles. Uno de ellos, el que cuestionó ese perfume de nardos. Argumento muy hábil el que usó. Tenía una agenda escondida. Él entregó a Jesús, después fue y se suicidó. Hermanos y hermanas, se necesitan hombres y mujeres sanos emocionalmente. Hombres y mujeres que amen a Dios, no con agendas ocultas, no obsesionados por ser el número uno. No, el servicio nos convoca a dar fruto, aunque ello implique la muerte.
Acá Jesús dice, y me encanta, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús asume, se empodera de su compromiso de morir para traer vida. No está lloriqueando. Para esto ha llegado esta hora y para eso estoy aquí. Está asumiendo su compromiso con la historia, con la humanidad, con el Padre Celestial. Y no lo evade, no echa la culpa a nadie. Lo asume porque el servicio convoca a dar fruto, aunque ello implique muerte. Hermanos y hermanas, vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un momento. ¿Cuál es el más grande sacrificio que has tenido que hacer para seguir y servir a Jesús? Hay que hacerse esa pregunta en tiempos de Cuaresma, en un domingo de Ramos. El servicio es asumir con responsabilidad, pasión, pero equilibrio y madurez los reveses que se dan y que son parte inevitable de ello, del servicio. Sí, el servicio es asumir con responsabilidad, equilibrio y madurez y también sabiduría los reveses que se dan y que son parte inevitable de estar en el mismo. Hermanos, el servicio nos convoca a dar fruto, aunque ello implique muerte. Que Dios nos bendiga. Nunca olvide, el servicio no es una entrada a la gloria humana, es una entrada al sacrificio. ¿Quiere servir al Señor? Pues bienvenido, involúcrese en su iglesia local. Pero ¿sabe qué? Si usted va a buscar gloria humana, ahí está perdido, está perdida, hermanita y hermanito. Porque el servicio, desde una perspectiva del reino de Dios y radicalmente inspirado en el seguimiento de Jesús, es una entrada al sacrificio. Preocúpese si usted es un servidor y no está sufriendo algo. Segunda cosa que dijimos, el servicio no es el campo para la competencia en popularidad. No, ahí estaban los maestros de la ley envidiosos, se van con él. Los griegos querían conocerlo. Jesús dice, no, ha llegado la hora y voy a asumir el sacrificio que vengo a hacer. Porque el servicio no es el campo para la competencia en popularidad. Y también hemos dicho que el servicio nos convoca a dar fruto aunque ello implique la muerte. ¿A qué tenemos que morir para servir al Señor como Él espera y como Él manda? Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Vean, el Señor está buscando siervos. En los tiempos en que Jesús anduvo aquí, Él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero en su vida encontramos la encarnación de lo que es el auténtico servicio cristiano, más allá de tiempo, espacio, más allá del ministerio que se haga pastoral, de diaconía, de lo que sea. El servicio, Él nos enseña, no es una entrada a la gloria humana, es una entrada al sacrificio. Jesús nos enseña en este Domingo de Ramos que el servicio no es el campo para la competencia en popularidad. En esta entrada triunfal, Jesús nos enseña que el servicio nos convoca a dar fruto, aunque ello implique la muerte. ¿A qué tienes que morir? ¿A qué tengo que morir yo? Oremos. Señor Jesús, gracias por tus palabras, por tu ejemplo, por tu enseñanza. Gracias por el privilegio de servirte.
Líbranos, Padre, de hacerlo buscando gloria humana, generando competencia carnal. Líbranos de torear a la muerte cuando haya que asumirla por servirte y ser leales a ti, que lo hagamos, aunque ello implique también a veces, Señor, la muerte periódica del ego, la muerte periódica de la conspiración y de muchas pasiones humanas que dañan tu iglesia y que frenan el avance del reino. Esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Y bendigo a todo hermano y hermana que ha escuchado tu palabra hoy. Háblale, tócale, transfórmalo, convócalo. Y danos la oportunidad de seguirte sirviendo hasta que tú nos llames a tu presencia o tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que estas verdades del servicio nos inspiren en nuestro anhelo y deseo de servir y seguir a Jesús. Bendiciones. Damos gracias al Padre Celestial por haber enviado a Jesús en nuestro rescate. Les invitamos a que en esta semana reflexionemos justamente en este sacrificio que hizo por nosotros, que no lo merecemos, que no lo podemos pagar nunca. Simplemente tenemos que recibirlo como ese regalo amoroso de parte de Dios. Les agradecemos también por habernos acompañado en este culto virtual y por sus diezmos y ofrendas que permiten sostener la tarea ministerial de la Iglesia. Aparece en la pantalla la cuenta bancaria en la que se pueden hacer los depósitos o transferencias, así como el correo electrónico para el envío de los comprobantes que permiten tener un adecuado registro de estos valores. Estemos atentos también a las redes sociales de la IEBI para conocer acerca de las actividades que se realizan entre semana en los distintos ministerios. Tengamos todos un excelente resto del día. Un abrazo fraterno para cada uno y que sea hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.